En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 6, del verso 51 al 58. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí cómo puede éste darnos a comer carne. Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Sean bienvenidos todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos en el día domingo, día del Señor, día de acción de gracias, día de participar en la Santa Eucaristía, que es acción de gracias, ir a dar gracias a Dios por una semana, por la salud, por la vida, por la familia, de dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Es un día de participar con la familia, un día de celebrar el gran banquete del Señor, la Santa Eucaristía. Y hoy el Evangelio nos enseña también sobre la Santa Eucaristía. No es de extrañarnos, San Juan 6, 51 al 58 nos enseña para que nosotros aprendamos, para que nosotros no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir por aquella enseñanza que anda por todo el mundo, diciendo que la Eucaristía es un símbolo, diciendo que la Eucaristía es una olea, diciendo que la Eucaristía es la Biblia, que hay que comerlo. Hoy se dan cuenta ustedes de la gran murmuración que hay en contra de la Santa Eucaristía. Hay mucha gente murmurando. ¿Y quiénes son los que murmuran? Son aquellos que no aceptan lo que el Señor nos enseña en su palabra. La murmuración no es cosa nueva, eso es desde Cristo. Cuando dijo: yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y qué respondieron ellos? Eso es una mentira. El único que ha bajado del cielo es el maná. ¿Cómo puede decir esto este que ha bajado del cielo? Hoy dicen mucha gente, y ustedes saben quiénes son los que están en contra de la Santa Eucaristía. Esa gente dice que eso es una mentira. Nos tratan de mentiroso. Tratan de mentiroso a la Iglesia Católica, que es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Lo tratan de mentiroso. Qué tristeza cuando hay personas que le llaman mentiroso a la Iglesia. Y no solo a la Iglesia, a todos aquellos que llevan la palabra. Cuando la verdad llega, duele, se siente, lastima cuando la verdad llega. ¿Y por qué lastima? Porque no hay cómo refutar, no hay argumentos, fíjese bien. Y es por eso que lo que hacen es brincar, protestar, hablar mal, murmurar en contra de la palabra, aún estando en las Sagradas Escrituras. Esto que hoy nos enseña el Evangelio es de fe. Esto es de fe. Si ustedes quieren creer y si no lo quieren creer, nadie los va a obligar. Esto es de fe. Por eso cuando Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, empezaron a murmurar. Eso lo hicieron con Moisés y Aarón. Con Aarón y Moisés, el pueblo en el desierto empezó a murmurar contra Dios.
Usted puede leer en Éxodo capítulo 16, en el verso 1. El pueblo de Israel, oiga, los israelitas se marcharon de Elim y llegaron al desierto de Sim, entre Elim y el Sinaí. El día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto, ya habían salido y habían tomado el camino al desierto. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Dios. ¿Cómo la ven ustedes? La murmuración no es cosa nueva. Eso es desde el principio. Dice, toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y a Aarón en el desierto. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Ahí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Empezaron a hablar, empezaron a murmurar en contra de Dios. Dice, ahí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Empezó la murmuración en contra de Dios. Y luego viene con Jesús. En San Juan 6:41 dice, los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo puede decir que Él ha bajado del cielo? Lo único que ha bajado del cielo es el maná, decían ellos. Y por eso murmuraban en contra. Mire cómo lo dice el verso 52, San Juan 6:52 dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? ¿Cómo? Empezaron, dice, a discutir dentro de sí. Y murmuraban los otros, ¿cómo puede decir que Jesús ha bajado del cielo? Y lo mismo se vive hoy en la actualidad, en nuestro tiempo. Lo mismo hay católicos que han salido de la iglesia y han empezado a murmurar, a criticar. No creen, aún estando en las Sagradas Escrituras, no creen. Y por eso San Juan 6:47 llegó a decir, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree es de fe. El que cree tiene vida eterna, es de fe, y la finalidad de la fe es alcanzar la salvación. Esa es la finalidad de la fe, alcanzar la salvación. ¿Qué pasa para el que come? ¿Qué pasa para el que come? Tiene vida eterna. Por eso la Santa Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, no pagana, cristiana, el culmen de la vida cristiana. Por eso hoy el Evangelio nos enseña y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo estoy vivo en el pan, dice Jesús. Yo estoy vivo en el pan, por eso dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Eso es lo que no se entiende. Eso es lo que les ofende a aquellos que no creen y pasan a murmurar en contra de la Santa Eucaristía. Eso pasa cuando la persona se niega a creer, cuando la persona está en contra, se vuelve protestante y empieza a murmurar. Entonces dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne. Oferta, oferta, dice el Señor, solo para creyentes.
una gran oferta que si usted quiere aprovechar, qué bueno. Y si usted no quiere creer, pues ¿qué más le vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer cuando nosotros estamos llevando la palabra del Señor y queda en cada uno de ustedes si quieren creer o no de esta gran oferta, dice el Señor, que es solo para creyentes? Hay muchos que hablan del Señor, hay muchos que predican del Señor, llevan la palabra, recorren mar y tierra para ganar a un pagano, y cuando lo ganan lo hacen más peor que ellos. Hablan de Dios, predican de Dios, pero no obedecen lo que dice el Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? ¿Por qué? ¿Por qué muchos que se llaman ser cristianos, pero no obedecen al Señor? No lo obedecen, porque si lo obedecieran, estuvieran dentro de la gran iglesia católica, la que Cristo edificó, la que Cristo fundó, aquella iglesia que es columna y base de la verdad, aquella iglesia que es la casa de Dios. Y en esa iglesia se le debe dar la gloria a Dios y en Cristo Jesús. Hay muchos que critican, hay muchos que murmuran en contra de eso, de la Santa Eucaristía. Y por eso, fíjense, muchos dicen, eso es un símbolo, eso no tiene significado, es un símbolo, es una olea, es un pan simple. Otros dicen, es la Biblia, es la palabra de Dios, dice. El Señor dice claramente, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Si murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de Jesús, ¿cómo no van a murmurar hoy en contra de todos aquellos que llevan la palabra del Señor? A mí me dicen mentiroso. A mí me dicen que todo lo que compartimos es mentira, pero no tienen fundamentos para fundamentar la enseñanza. No lo tienen. Entonces, por esa razón se enojan, se molestan. Cuando la verdad llega, duele, hiere, lastima. Eso pasa cuando la palabra llega. Mientras nadie predica la verdad, los protestantes están felices, están contentos. Pero cuando alguien empieza a predicar la verdad de la palabra de Dios, se molestan, se enojan, le empiezan a insultar, le empiezan a tratar mal, estando en las Sagradas Escrituras. Se ponen en contra de la doctrina de Jesucristo, porque el Señor lo dijo claramente, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y mire cómo lo dice en San Juan 6:52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no comulga, si no recibe la Santa Eucaristía, no tiene vida. Eso lo dice el Señor. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Para aquellos que no reciben la Eucaristía, para aquellos que no aceptan la Eucaristía como el cuerpo de Cristo, aquellos que están en contra, ¿qué será? ¿Qué pasará el día en que el Señor nos llamará a cuentas? ¿Qué pasará por aquellos? Yo no quisiera estar en sus zapatos el día que les tocará pasar ante el Señor y después haberlo negado todo aquí en esta vida. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Es triste y lamentable. Hoy el ser humano se ha puesto en contra del Señor. Cuando no entiende, no comprende la palabra del Señor, se pone en contra, empieza a murmurar en contra del Señor. Y es por eso que dice,
El que come mi carne, el que comulga, fíjese bien, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Léalo. Yo creo que muchos han estudiado, qué bueno, felicidades, que muchos se han estado preparando para que no se dejen engañar, para que cuando le digan que eso es una mentira, que eso es un símbolo, que eso es una olea, que eso es la palabra de Dios, la Biblia, cuando le dicen eso, usted tiene como decirle, San Juan 6:54, dice que si usted no comulga, si usted no come la Eucaristía, no tiene vida. ¿Bien? Y el que come vivirá de vida eterna. No es una mentira. Por eso San Juan 20:28 dice, dichosos los que sin ver han creído. Vamos a verlo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 28, dice, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Es de fe. Felices ustedes, felices nosotros que sin ver hemos creído. Felices, dice el Señor. ¿Y qué pasa con aquellos que andan murmurando? Con aquellos que no aceptan, con aquellos que criticaban de Jesús y hoy lo siguen criticando todavía. ¿Qué pasa? Se llaman verdaderos cristianos. Se llaman aquellos cristianos verdaderos que no fuman, que no toman, que no bailan pegado y muchas cosas. Pero ¿dónde está la enseñanza? Según, entre comillas, son verdaderos cristianos. ¿Dónde está la gran mentira que llevan por delante? Porque los verdaderos cristianos son los católicos. Porque según la palabra de Dios dice que todo aquel que ha salido de la Iglesia Católica es un apóstata por renegar de la palabra del Señor, renegar que el Señor se ha quedado en el pan, renegar cuando el Señor dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y se enojan, se molestan cuando uno comparte la verdad. Cuando uno a través de las Sagradas Escrituras les dice la realidad, se molestan, se enojan y empiezan a murmurar, a criticar. Que este no sabe nada, que mejor que estudie la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es un mentiroso. Los católicos son unos mentirosos. ¿Qué están haciendo? Murmurando. Lo han hecho conmigo. No es la primera vez. Lo han hecho desde mi inicio de la catequesis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchos dicen que son verdaderos cristianos llevando la palabra de Dios, engañando a mucha gente, no lo son. No se equivoque, porque la Biblia dice que todos aquellos que reniegan de la fe son apóstata, por renegar, por no creer en el Señor. Entonces, por eso es de que hoy el Evangelio nos enseña y nos dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Eso es la primera comunión. La primera comunión, el sacramento de la primera comunión. El primer encuentro con Jesús a través de la Santa Eucaristía. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Vivirá por mí. Qué duros son estas palabras para aquellas personas que no quieren entenderlo, que no quieren aceptarlo, que no quieren recibirlo. El mismo Señor en San Juan, en su capítulo 1,
En su verso 29, San Juan 1:29 nos dice cómo San Juan Bautista presenta a Jesús. Dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ahí viene el Cordero de Dios, dice San Juan. Presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Por eso en San Juan 6:55 dice: mi carne es verdadera comida, porque Juan lo presentó como el Cordero de Dios. Y por eso dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí es, en el verso 56 es donde encontramos la enseñanza de la primera comunión, cuando nos encontramos por primera vez con Jesús a través de la Santa Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y es por eso, fíjese bien, cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía en la última cena, lo dice San Lucas en su capítulo 22, verso 19, dice la palabra del Señor que Jesús en la última cena dice, 22:19 de San Lucas: Jesús después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Después hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Como Jesús instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal en la última cena, por eso Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo dice que él está enseñando lo que recibió de parte del Señor. Si ustedes se dan cuenta que Pablo no anduvo con el Señor, Pablo recibió de los discípulos del Señor. Primera de Corintios 11:23 dice: yo he recibido del Señor. Acuérdense que en Lucas 22:19 dice: hagan esto en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Cuando partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo. La nueva alianza con Cristo al partir el pan y dejarlo como la Santa Eucaristía, la carne del Señor. San Juan 1:29 dice, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice la palabra del Señor. En 1 Corintios 11:23 dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Por eso Pablo lo empieza a hacer. Pablo lo empieza a celebrar. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Entonces, si Pablo lo dice, Pablo lo enseña, lo que Jesús celebró, lo que Jesús instituyó, dice: hagan esto en memoria mía, y Pablo lo empieza a vivir. Por eso dice: todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente,
peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cuando usted tiene que pasar por la Santa Eucaristía, usted tiene que estar en gracia de Dios. Porque si no, de otra manera, usted va a comer su propia condenación. Usted se acuerda cuando Jesús en la última cena estando Judas con ellos, y en el bocado que Judas echó, dice que también entró Satanás en la última cena. Por eso, el que no está en gracia come su propia condenación. Debemos estar en gracia de Dios para poder recibir lo que Pablo dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he compartido, les he enseñado, dice Pablo. Por eso dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber la copa. Cada uno examine su conciencia para hacer una buena confesión y comer el cuerpo del Señor. Se necesitan 5 pasos para una buena confesión. 5 pasos que son: examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Examinar la conciencia para una buena confesión. 5 pasos para una buena confesión. Eso nos enseña nuestra madre, la Iglesia Católica. Pero ¿cómo lo van a saber los demás si se han salido de ella y se han vuelto protestantes? Protestan en contra, murmuran en contra, porque dicen: ese no es el cuerpo de Jesucristo, eso es un símbolo, esa es la Biblia, dicen otros, eso es una olea, dicen otros. Empiezan a murmurar. Y aquel católico que no está formado, que no se quiere formar, no se quiere preparar, es el próximo que se irá atrás de ellos para protestar en contra del Señor. Fíjese bien. Cuando Jesús dijo eso, por eso dijo Pablo: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Come su propia condenación al no reconocer el cuerpo del Señor. ¿Y qué están haciendo muchos? Murmurando. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra de Jesús. ¿Cómo no van a murmurar en contra de los predicadores, en contra de los pastores de la Iglesia Católica hoy? ¿Cómo no lo van a hacer? Si eso no es nuevo, eso viene ya desde hace años atrás. Y es por eso cuando Jesús dice que Él es el pan vivo bajado del cielo, en Juan 6:66 dice: ¿qué pasó? Juan 6:66: a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren marcharse también ustedes? Y Jesús se los había dicho: pero hay entre ustedes algunos que no creen. Hay, de que los hay. Son aquellos que no creen, que no tienen fe. Son aquellos que predican, que hablan de Dios, pero nada más es hablar, porque no viven lo que el Señor les dice. Y por eso el Señor en San Juan 14:6 dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque el católico no se quiere preparar, no quiere tomar las Sagradas Escrituras. Por eso no quiere aprender para poder enseñar a los demás. Por eso en Hebreos capítulo 10, en su verso 4 dice: la sangre de animales no tiene poder para poder perdonar los pecados. Lo dice la carta a los Hebreos. Por eso es importante que nosotros vayamos a nuestra formación, a nuestra preparación, a que nosotros estudiemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, a que nosotros nos dediquemos un tiempo a estudiar, y no podemos abandonar la palabra, dice Hechos de los Apóstoles. No podemos descuidar la palabra por hacernos cargo de otras cosas.
Hay mucha gente que ya no tiene tiempo para leer, para estudiar, para ir a la iglesia. Ya no tiene tiempo. Se ha dedicado totalmente al trabajo. Se ha dedicado totalmente a los intereses de este mundo terrenal, y lo espiritual se ha quedado a un lado. Qué triste y lamentable. Vamos, hermanos, vamos, predicadores, levántense, tomen las escrituras y juntos llevemos esa semilla de la palabra del Señor a todos aquellos hermanos que necesitan fortalecer su fe. Siéntese, tome las escrituras y véalo si es verdad o es mentira. Léalo, compruébelo usted mismo. Hay mucha gente que están murmurando en contra de eso y son aquellos que lo han visitado, son aquellos que han tocado la puerta, aquellos que van con corbata, aquellos que van con sacos, aquellos que llevan la Biblia en el brazo y dicen que van de parte de Dios, que el Espíritu los iluminó y por eso es de que van a visitarlo. Y cuidado si usted no le da el tiempo, se enoja, murmura. Mire qué dice Hebreos capítulo 11 en su verso 4. Hebreos capítulo 10 en su verso 4 dice: la palabra del Señor es que la sangre de los toros y de los chivos no tienen valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Por eso fue necesario de que Cristo entregara su vida. Dios envió a su Hijo a sacrificar su vida por todos nosotros, porque la sangre de animales, el sacrificio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no era capaz para perdonar los pecados. Y por eso dice en el verso 24, dice: no abandonen las asambleas. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. No abandonemos las asambleas. ¿Por qué nosotros estamos dejando la iglesia? ¿Por qué nosotros estamos abandonando la iglesia? No la abandonemos, dice en Hebreos capítulo 10, verso 24. Hebreos 10, 24 dice: tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Por eso la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida, cómo nosotros debemos aprender, cómo nosotros debemos de poder formarnos. Fíjese bien, de poder formarnos, porque la venida del Señor está cerca. San Juan, Hebreos 10:25, no abandonemos la iglesia, no abandonemos las asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Estamos cerca, el reino de Dios está cerca, dice San Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Crean en la buena nueva. Entonces, por esa razón, hoy Jesús nos enseña de que Él se ha quedado en el pan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él está vivo en el pan. Por esa razón dice: este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. El que comulga, el que no comulga, el que participa en la Santa Eucaristía, vivirá para siempre. El que no, no tendrá vida. Este es lo que hoy Jesús nos ha enseñado a través de su palabra, esperando que ustedes
puedan también entender y dejarnos un me gusta. Y si usted gusta compartir, pues hágalo. Apóyenos suscribiéndose. Si no está suscrito, suscríbase en este proyecto de Dios, que día a día nosotros vamos llevando la meditación del Evangelio, de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que los protege, y que tengan un excelente día del Señor juntamente con su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.